Bien, buenos días, hermanos queridos, hermanas. Estamos haciendo una repasadita así, unos devocionales fundados en el libro de Hechos, en sus primeros capítulos. Y hemos visto ya algunas cosas interesantes, como la vida de los primeros cristianos, las marcas de la iglesia. Hemos visto también el discurso del apóstol Pedro. Hoy vamos a ver las señales siguen las señales. En Hechos del capítulo 3, versículo 1 al versículo 10, conocida es la curación del cojo. Quiero que usted busque su Biblia, el capítulo 3 de Hechos, lea, pare si quiere el video y léalo para que estemos al día. Comenzamos. El gran desafío de estos hombres que han heredado una misión tan dura y difícil como necesaria y hermosa. ¿Cuál es? Llevar el Evangelio, es decir, las buenas nuevas, a los confines del mundo. Porque si uno lee Hechos 1.8, dice, no, y me seréis testigo en Jerusalén, partiendo por Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y yo diría que para la capacitación que ellos reciben para hacer esta obra son al menos tres. Seguramente que podrán haber más. Pero yo encontré tres que sería bueno que las viéramos. La instrucción teórica de parte del Señor. Lo vieron por 3 años. Lo vieron hacer milagros. Lo escucharon predicar. Lo vieron amar. Lo escucharon cuando Él reprendió. Fue una intensa preparación desde la parte teórica. Pero también hubo una especie de parte práctica cuando los envió Jesús de 2 en 2 en Mateo 10 del 5 al 7, que fue, yo diría, el examen de grado de este seminario. Mateo, vamos a buscar Mateo en el capítulo 10 de Mateo, ¿no? Y los envía en el versículo 5 al 7, dice, en la misión de los 12. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso es la preparación práctica a lo que estaban recibiendo como teoría. En tercer lugar, la capacitación que está definida en el versículo 8 del capítulo 1 del libro de Hechos, ¿no es cierto? Cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y también cuando vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Ya? Cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos van a recibir poder. La predicación de Pedro en el capítulo 2 nos muestra que el poder del Espíritu Santo comienza a manifestarse en las palabras, el discurso, el relato, el poder del mensaje del Evangelio. 3.000 personas se convirtieron y se bautizaron. En el párrafo que hoy nos ocupa, del 1 al 10 del capítulo 3, ¿no?, podemos ver una nueva etapa. Dice que en el versículo 1, dice: los discípulos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Los discípulos no rompen la formalidad de la adoración en el templo. Es una muestra de humildad. Ellos siguen yendo al templo a orar a las horas de la oración. En el versículo 2 dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Muy bien. Israel se caracteriza por tener incorporado esto de la ayuda al discapacitado, al necesitado. Los discapacitados ponían su manta y los dejaban en lugares de mucho acceso a público, y el templo era el preferido. Allí pedían limosna, por lo tanto
hace mucho tiempo que él estaba en esa condición, así que era un hombre conocido, por todo el mundo ahí. En el versículo 3, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan no escapan al hecho de que se les pida la limosna como al resto de los mortales. En el versículo 4 dice, Pedro con Juan mirando en él los ojos le dijo, míranos, ¿no? Y en el 5, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Este es un diálogo corto pero intenso. ¿Por qué? Porque se encuentran dos fuerzas, se encuentran dos realidades distintas. La realidad del que está es el discapacitado, es una realidad de alguien que va a vivir su vida pidiendo limosna para vivir él y seguramente los suyos, ¿no? Para poder comer, comprar comida, pide limosna. Y la otra realidad, hombres que aunque sabemos que pueden tener unas monedas, no es lo que ellos quieren en realidad. Una fuerza distinta está en ellos, algo que han recibido y que tienen que compartir. La verdad, en el versículo 6 dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo creo que, y en lo personal, usted puede disentir conmigo, no tengo problema, me inclino a pensar de que no es que no tuvieran recursos económicos. En Hechos 2:45 dice, y vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, alguien recibía la plata de la venta de estas propiedades y repartían para que a nadie le falte nada. Por lo tanto, recursos económicos habían. Después tenemos el caso de la niña y Zafira más adelante, que también ellos vendieron la propiedad para entregarla a los pies de los discípulos. Pero lo que tenían era una opción superadora. Lo que ellos tenían, más que el dinero en sí, era una opción superadora, era el nombre de Jesús de Nazaret. Es una opción para el hombre, ¿ya? Que le devolvía al que estaba discapacitado la facultad de caminar, le devolvía el ser autovalente, de incorporarse a la comunidad, devolverlo a la vida. Esa es la idea, ¿no? En el versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Haciéndole de la mano derecha le levantó la diestra, es señal de bienvenida, es señal de honor. Hay dos citas que usted puede buscar en Lucas 2:42 y 22:69, respecto de que el Señor está a la diestra de Dios. Es un lugar de honor, la diestra es en Israel muy importante. El versículo 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Este hombre saltando y alabando a Dios entró con ellos al templo, ¿no es cierto?, para agradecer a Dios. En el versículo 9, y todo el pueblo debió andar y alabar a Dios. Todo el pueblo entonces es testigo de este milagro. Y en el versículo 10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dos palabras para rescatar de este versículo, que es por parte del pueblo. Admiración y asombro. Palabras que, le digo algo, bajo estas palabras se van a convertir aquí 5.000 personas, ¿no? Hechos 4:4. Este milagro nos muestra que hay una relación estrecha entre el mensaje y los hechos, ¿no? No podemos dudar del poder del mensaje de Cristo. Un teólogo llamado Bullman dice que si sacamos todos los milagros de Jesús, todos los milagros de Cristo, el poder que queda en solo el texto, digamos, sin milagro, es un poder, es un mensaje de poder maravilloso que podría igualmente cambiar al mundo. No niega los milagros, pero le da una enorme importancia a la enseñanza de Jesús que cambia el corazón del hombre. Ahora mismo Jesús en Marcos 16:17 y 11:42 dice que estas señales son para que crean. Este milagro también quiero decir que fue reconocido por las autoridades en el capítulo 4, versículos 13 al 16. Muy bien, concluyamos. La Iglesia de Cristo es heredera de un apostolado que fundó la Iglesia y quien trabaja hoy y ayer es el Espíritu Santo.
Es decir, el Espíritu Santo hoy día, como ayer, trabaja en la iglesia. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto no cambia, es inmutable, lo que significa que este poder está intacto. Y es la iglesia la que debe buscar ser llena de ese Espíritu Santo. Podemos ver otra vez prodigios, milagros y señales como en los Hechos. Si la iglesia se aferra, rescata y vive bajo el Espíritu Santo. Es así. Que Dios les tenga en gracia este día muchas bendiciones.